mientras se siguen conectando. Ok, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, a ver, vamos a ver si ya se logra ver la pantalla. Muy bien, ya se logra ver. Disculpen la interrupción. Estábamos en esta parte. En esta última ecuación se simplifican las masas, no los necesitamos. Nos escribimos la ecuación sin masa y bueno, aquí yo ya tengo el valor de la gravedad, es un dato, cuento como dato. El radio es un dato por si acaso. Esta de acá lo cuento como dato. El único que no es dato es la velocidad, ¿no? Pero si se dan cuenta, esa es la velocidad que me está pidiendo. Dice, calcular la aceleración total. Perdón, no es esto, es este ejercicio. ¿Cuál debe ser la velocidad mínima que debe tener para no caer? Entonces, la velocidad mínima va a ser esta, ¿no? Cuando el objeto quiere caer, es decir, este objeto, motocicleta, quiere caer y lo único que lo agarra es la fricción, ¿no? Entonces, ese caso es un caso de velocidad mínima. Es muy común en los ejercicios, entonces consideren esto de velocidad mínima. Terminemos de resolver este ejercicio. Les voy a dar una explicación de esto de mínimo o máximo. Ok, ¿cuánto sale aquí reemplazando datos? Bueno, reemplazando datos aquí, ¿qué tenemos? Bueno, primero despejamos, ¿no? Tenemos que despejar la velocidad. Aquí, este valor. Muy bien. Este b cuadrado se sale y quedaría esta ecuación despejada, ¿no? Esta. Si nosotros aplicamos la ecuación correcta, deberíamos decir que este cuadrado pasar al otro lado como raíz, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener raíz de todo esto. Y esto directamente se queda como B. Perdón. Muy bien. Esta sería la ecuación. Ahora sí reemplazamos nuestros datos que vamos a obtener. Obtenemos, bueno, gravedad sabemos que vale 9,81. Multiplicamos por el radio según el planteamiento, ¿cuánto vale? Bueno, hemos anotado el radio de 4 metros, el radio vale 4 metros, reemplazo acá, multiplicar por 4 metros bueno, y dividido por el valor de mu, por este valor de mu, este chiquitín, ¿no? Este. Entonces, el valor de mu, el ejercicio también me lo dice, me dice cuánto es. El valor de mu vale 0,5. Reemplazamos eso, 5, perdón. Y con eso solamente ya calculamos cuánto saldrá la velocidad. Si todo está bien, me va a dar un dato de velocidad en unidades de metros por segundo, que es la velocidad lineal. A ver cuánto sale. 81, 4, 5, y esto raíz cuadrada. Entonces sale 8,86.
86 metros por segundo. Y esta sería, bueno, la respuesta que nos está pidiendo el ejercicio de la velocidad mínima para que no se caiga. Eh, ¿Cómo explicamos la velocidad mínima en rotación como en este caso, ¿no? Déjenme aquí añadir una diapositiva. Vamos a colocar la velocidad mínima de un sistema, de un objeto que está girando en movimiento circular, apoyado en una rampa o esfera, como en este caso, ¿no? Otro ejemplo es cuando tenemos, por ejemplo, un recipiente esférico o cilíndrico, nosotros podemos hacer dar vueltas los objetos, ¿no? Haciendo así, por la parte de dentro. En estos casos, bueno, hay dos escenarios. Uno es el caso de la velocidad mínima. ¿Qué ocurre con la velocidad mínima? Ocurre de que a medida que va girando el objeto a través justamente de este recipiente, tenemos que aumentar la velocidad para que se equilibre. Medida que vamos aumentando la velocidad, hay un punto donde el objeto tiene la velocidad mínima y es como que si yo pierdo esa velocidad mínima, el objeto se cae. No este, sino este objeto se cae. Si yo voy acelerando bien, si aumento mi velocidad, el objeto sube. Llega hasta este punto y aquí se mantiene. Pero si esa velocidad mínima decrece un poco, el objeto se cae, ¿no? Como el objeto tiene tendencia de caer todo el tiempo, porque está con una velocidad mínima, la fuerza de fricción es hacia arriba, porque el objeto quiere caer, ¿no? El objeto quiere caer. Como quiere caer, necesita una velocidad mínima para que no caiga. Y esa fricción es dirigida hacia arriba. Pero hay otro escenario. ¿Cuál es el otro escenario? Cuando tenemos cuál es la velocidad máxima. ¿Qué ocurre en el caso de la velocidad máxima? Lo que ocurre en el caso de la velocidad máxima es que, perdón, lo que ocurre en el caso de la velocidad máxima es lo siguiente. El objeto ya no quiere caer. No es que si yo dejo de acelerar, cae. El objeto en realidad, ¿qué quiere hacer? Subir. Como está aumentando su velocidad, va aumentando su velocidad, sigue aumentando su velocidad, sigue subiendo, está acá. Y si digamos por alguna razón el automóvil sigue acelerando, va a llegar hasta estas partes superiores, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, cuando hablamos de una velocidad máxima, el objeto no es que quiere subir, en realidad el objeto, perdón, no es que el objeto quiere caer en la velocidad mínima. En la velocidad máxima, el objeto quiere subir, por lo cual si quiere subir más, la fricción hacia dónde va, como se opone el movimiento, va dirigido hacia abajo. Y ese es el análisis que yo tengo que hacer. Cuando me dicen calcular la velocidad mínima, calcular la velocidad máxima, debes recordar que cuando hablamos de velocidad mínima, el objeto quiere caer hacia abajo y la fuerza de fricción lo agarra yendo hacia arriba. En cambio, cuando hablamos de velocidad máxima, el objeto quiere seguir subiendo, pero la fricción se dirige hacia abajo para detener. Esa es la diferencia cuando yo hago un análisis de mínimo o máximo. Y esto es muy común, a veces entra en el examen más de una vez. Si el estudiante no sabe este pequeño tema, bueno, se acabó, no va a poder resolverlo. Pero no es complicado, ¿no? Acá ya les he aclarado cómo se interpreta cuando me habla de velocidad mínima o velocidad máxima. Muy bien. Con esas dos aclaraciones, a ver, no sé si es que hay alguna pregunta o algo que quieran que aclaremos. Muy bien. Si es que no hay nada, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿no? Este es un ejercicio donde quisiera pedir a alguien que me ayude con la lectura del enunciado. A ver, vayamos a buscar a alguien. Por favor,
Luciana Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Por favor, ¿me puede ayudar con la lectura del Sí, enunciado? Adelante, por favor. un automóvil frena, un automóvil frena mientras entra a una curva y lo hace desde los 20 metros sobre segundo hasta los 14 metros sobre segundo en los 20 segundos que tarda en cubrir la curva. El radio de la curva es de 200 metros. Calcule la aceleración total en el momento en el que la rapidez del automóvil alcanza los 14 metros sobre segundo. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a un poco interpretar el ejercicio. Este ejercicio principalmente corresponde, si no estoy mal, a lo que es movimiento circular, ¿no? No es dinámica circular ni dinámica lineal, por lo cual esto es movimiento circular. ¿Qué es lo que me está diciendo el ejercicio? ¿No? Dice que el automóvil frena mientras entra a la curva, por lo cual el automóvil cuando entra a esta curva no entra con velocidad constante, sino entra frenando. ¿Qué significa eso? Que su velocidad inicial va disminuyendo a medida que va aumentando. Bueno, esta vista de acá es una vista superior, ¿no? Sí. De hecho, si lo vemos como vista superior y nos confundimos, parecería que es, por ejemplo, un plano descendente, ¿no? Pero no es así, ¿no? En realidad esto es una curva. Esta vista es superior, es una vista superior, lo cual esto en realidad es plano. Si nosotros lo vemos desde arriba es un plano, esto es una calle o una avenida y se toma la curva por este lado, ¿no? Eso es lo que hacemos, o eso es lo que hace este objeto. Ahora me dice varios detalles, ¿no? El automóvil frena, ok, disminuye su velocidad y lo hace desde los 26 metros por segundo, acá con esta velocidad, hasta los 14 metros por segundo, acá es decir, en los 20 segundos que tarda en cubrir la curva, es decir, de acá a acá cubre los 20 segundos, ¿no? De aquí empieza con tiempo cero y aquí toma un tiempo de 20 segundos con una velocidad determinada, que sería la velocidad final de 14 metros por segundo, ¿no? Muy bien. Me dice el radio de la curva R, vale 200 metros, y me pide calcular la aceleración total en el momento en que la rapidez del automóvil alcanza los 14 metros por segundo. Muy bien, lo primero que podemos hacer nosotros es hallar las velocidades angulares en los momentos que entra y sale de la curva para determinar nosotros la aceleración angular. Muy bien, decimos lo siguiente para calcular justamente velocidades angulares. Esta es mi ecuación, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta tampoco, esta, perdón, es esta. Bueno, la voy a volver a colocar, no puedo copiar del lugar, pero a ver, la ecuación genérica de la velocidad angular es igual a lo siguiente. La velocidad tangencial, esta velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Es una ecuación de movimiento circular. Por lo cual, en la nomenclatura esto sería velocidad angular representado por omega multiplicado por el radio. Esa es mi velocidad tangencial. Ahora, como yo tengo dos velocidades acá tangenciales, una cuando inicia, velocidad inicial, y otra cuando finaliza, también vamos a tener dos velocidades angulares, ¿no? Vamos a tener de esta forma lo siguiente, ¿no? Vamos a decir que el automóvil cuando entra a la curva entra con una velocidad inicial y su velocidad angular también es una velocidad inicial angular. Cuando copio esto, y esto sería así, ¿no? Si de esta ecuación yo despejo, bueno, a esto lo voy a dividir por el radio, así, y esto queda, bueno, esto, perdón, esto queda de esta forma, ¿no? Entonces,
Como ya me da el dato de la velocidad, cuánto es esta velocidad inicial, me dice que va con los 26, ¿no? 26 eh, metros por segundo, por lo cual yo lo puedo colocar directamente aquí como dato, directamente la velocidad inicial del objeto o del automóvil es primeramente 26 metros sobre segundo, ¿no? Y la velocidad final, ¿cuánto sale? Al salir de la curva, ¿cuánto tiene? Tiene 14, por lo cual ha frenado. ¿Esto tiene sentido lo que está diciendo? Está frenando en la curva. ¿Tiene sentido? La respuesta es que sí, ¿no? Porque cuando uno maneja un automóvil, generalmente tiene que ir a las curvas con una baja velocidad, no puede ir con una alta velocidad, porque si va con alta velocidad, se va a salir de la curva y va a provocar un accidente. Entonces, lo que hacen los conductores, incluyéndome, cuando estamos viendo una curva y estás a punto de tomar la curva, tú frenas antes, no frenas solamente desde que entras a la curva. Desde que sabes que vas a tomar la curva, ya reduces tu velocidad, entras a la curva, sigues reduciendo y bueno, aquí sales con una velocidad mucho menor de la curva, ¿no? Entra con 26 metros por segundo, pero sale con 14. Entonces, aquí calculamos la velocidad angular inicial. Sería igual a la velocidad inicial. Esto por dato del ejercicio se que vale 26 y el radio me dice 200 metros. Lo cual, esto sin más que más, dividimos 26 entre 200. Eso sería igual a 0,3. Por lo cual, la velocidad angular inicial del automóvil es 0,3. ¿Qué unidades? Radianes sobre segundo. Esas son las unidades. Por otro lado, el mismo escenario se da cuando el objeto, perdón, el automóvil sale de la curva, ¿no? Llega a tener una velocidad final y su velocidad angular también es final. Reemplazamos aquí nuestros datos del ejercicio y obtengo que la velocidad final acá saliendo es 14, según el enunciado, y está dividido igual entre el mismo radio, que vale ¿cuánto? Por 100, ¿no? Pues ¿cuánto será 14 dividido entre 200? 0,07. Esas son las unidades de la velocidad angular con lo que sale. Obviamente es mucho menor, ¿no? 0,07 unidades radianes sobre segundo. Inicial de entrada acá y la velocidad angular final de salida. Si yo ya tengo velocidad angular inicial y final, lo que puedo calcular es la desaceleración angular. Entonces, es lo que voy a hacer acá. ¿Cómo calculo? Bueno, voy a utilizar una de mis ecuaciones de movimiento circular, en el cual dice lo siguiente. Bueno, esta ecuación es parte de las tres ecuaciones que siempre yo les he pedido que memoricen, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta ecuación dice lo siguiente. La velocidad angular final es igual a la velocidad inicial angular. Es una ecuación prácticamente, ¿no? Esta ecuación ya les había pedido yo, memoricen por favor. Tenemos que saber de memoria para poder aplicarlo. Y aquí viene la pregunta. La velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial. Y aquí es más o menos. ¿Cuál es el dato que tengo que colocar? Más o menos. O sea, expongan en el chat si quieren, por favor. Menos. Hay una pregunta que dice menos. 2 personas. Muy bien. En realidad es menos, ¿no? Porque claramente aquí dice que el automóvil frena. Entonces, cuando frena, la aceleración es negativa. Tu velocidad está hacia una dirección, pero la aceleración está en la dirección contraria. Entonces es menos. ¿Qué más? Me dicen menos aceleración por tiempo. Ok, esa es la ecuación. Me fijo mis variables. Tengo esto.
como dato, perdón, pongo esto como dato, esto también es un dato, lo he calculado ahora, vale 0,07, y la aceleración es justamente, aquí lo conozco, aquí me dice cálculo de la aceleración total, pero el valor de tiempo me dice, ¿no? Porque dice que tarda 20 segundos. Entonces, acá yo ya tengo este dato de tiempo que también me dice que es 20 segundos. Ok, de esta última ecuación, lo único que me faltaría hallar es la aceleración angular. Bueno, esto no es aceleración lineal, sino es aceleración angular. Se representa con la letra alfa. Muy bien, con estos datos despejamos, ¿no? Despejamos aceleración angular. Ok, como despejamos aceleración angular, fácilmente, esto que está con negativo pasa a este lado con positivo. Esto que está con positivo, bueno, con este lado pasa con negativo. Y todo eso se lo divide entre, ¿no? Lo divide entre tiempo. Muy bien. Entonces, esta sería la ecuación de aceleración angular, que es obviamente positiva, ¿no? Si hacemos la resta, ¿cuánto sería? Velocidad inicial es 0,13 menos la velocidad angular final, que es 0,7, ¿no? Pues ¿cuánto sale? 0,7 menos 0,03, ¿cuánto saldría? Reemplazando datos, ¿no? Si reemplazo datos, en vez de velocidad inicial, voy a colocar el valor que he obtenido acá, 0,13, sin olvidar las unidades, estimados estudiantes, cuidado se les vaya, menos la velocidad final que vale, ¿cuánto? Vale 0,07, ¿no? Perdón. Así. Dividido entre cuánto tiempo? 24 segundos. Perdón, 20 segundos, que dice acá, ¿no? Con ese valor, ¿cuánto sale el cálculo de la aceleración angular? ¿Era el que me ayude? 0,13, perdón, 0,13 menos 0,07 dividido entre 20. Eso sale 0,003, un valor muy bajito, ¿no? 0,003. ¿Qué unidades salen ahí? 0,003 unidades de radianes sobre segundo, pero estos segundos son al cuadrado. No, esto es radianes. A ver, déjenme copiar de aquí un cuadradito de aquí arriba, no, de aquí. Sí. Ok. Entonces, esas serían las unidades de los radianes por segundo al cuadrado. A esa aceleración angular está reduciendo su aceleración
el automóvil que entre en esta curva. Ahora, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Calcular la aceleración total en el momento en que la rapidez del automóvil alcanza los 14 metros por segundo. Es decir, en este punto final. En este punto final vamos a dividir su trayectoria circular, el automóvil, es decir, no se vuelque, tiene que tener aquí una aceleración centrípeta, principalmente. ¿Se acuerdan? La centrípeta es la que obliga al sistema a mantenerse en movimiento circular. Si esta aceleración centrípeta no existiese, ningún objeto entra en movimiento circular. Eso es por un lado. Por otro lado, si se dan cuenta, el automóvil está desacelerando, ¿no? Está, en vez de aumentar su velocidad, está teniendo una aceleración angular negativa, es decir, está frenando. Si tiene una aceleración angular negativa, también va a tener una aceleración, aquí me voy a copiar esto en rojo, va a tener una componente de aceleración en el eje Y, este valor de componente. Perdón. Ahí, ¿no? Aquí, aclaración, estimados estudiantes. Cuando el objeto no tiene aceleración angular, es decir, esto vale cero, no hay aceleración tangencial, ¿ok? Solamente hay aceleración centrípeta. Pero cuando el objeto ya acelera o bien desacelera, como en este ejercicio, aparece esta aceleración tangencial. ¿Por qué lo he colocado hacia abajo? Porque está frenando, ¿no? Cuando un objeto va en una dirección y está frenando, su aceleración se va atrás. Pero cuando un objeto va hacia adelante y está acelerando, su aceleración le acompaña, también va hacia adelante, ¿no? Algo así como, a ver, esto es muy sencillo de reproducir. Les digo esto. Por ejemplo, este verde vamos a decir que es velocidad. Si el objeto está yendo hacia adelante, pero está desacelerando, es decir, está disminuyendo su velocidad, su aceleración va atrás. Pero cuando el objeto está acelerando hacia adelante, es decir, está aumentando su velocidad, su aceleración le acompaña, también va adelante. ¿No? Eso es lo que estoy diciendo. Muy bien, como en este caso el objeto está yendo en desaceleración, la aceleración está en sentido contrario. Entonces, ¿cómo hallamos esta aceleración? Esta es una aceleración centrípeta constante también. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración centrípeta? Creo que está aquí la ecuación, pero si no está, nos vamos a copiar una de estas. Esta, por ejemplo, nos podemos copiar. Y decimos lo siguiente. Número uno, la aceleración no centrípeta, sino la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular, ahora, ¿no? Angular. Y esta aceleración angular se representa con la letra del alfabeto griego, eh, esto, alfa, ¿no? Entonces, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por radio. Tengo el valor de la aceleración angular, sí, lo he calculado hace un momento. ¿Cuánto vale? Vale 0,03. Oh, perdón, perdón. Perdón, siento. Ok, ahí, ¿no? Tengo este valor de aceleración angular. Y también tengo el radio, ¿no? Me dice cuánto es el radio. El radio es 200 metros. Entonces puedo calcular reemplazando datos aquí. Esto es 0,0033 multiplicado por el radio que es 200 metros.
Si yo en esta multiplicación añado sus unidades, sería 0,03 radianes por segundo por 200 metros. Y la multiplicación es esta, 0,03 radianes por segundo al cuadrado por 200 metros. ¿Qué pasa en esta multiplicación con las unidades de radianes? Desaparece o se simplifica, ¿no? Es decir, aquí los radianes en esta multiplicación se esfuman. Lo único que queda finalmente va a ser metros por segundo, porque esos no son adimensionales. Hagamos el cálculo, ¿cuánto sale? Sale 0,003 por 200, 0,6 metros. Entonces, sale 0,6 y aquí unidades de metros sobre segundo, que en realidad quedaría este segundo al cuadrado, perdón, sería de esta forma. Entonces, ya tenemos el valor, a ver, volviendo acá, de esta aceleración, es justamente la aceleración que hemos calculado como tangencial. A ver, perdón. Si me acerco, a ver, esto sería la aceleración centrípeta y esta sería mi aceleración tangencial. Lo que me está pidiendo el ejercicio es calcular la aceleración total. La aceleración total, si no recuerdan, es la suma de la aceleración centrípeta. Voy a colocar aquí, que es suma de la aceleración centrípeta con la aceleración tangencial, ¿no? Entonces va la suma de ambos a generar un vector y este vector va a estar dirigido en un sentido inclinado. Perdón, lo voy a colocar todo. Naranja. Muy bien. Hasta ahí, si se dan cuenta, tenemos una aceleración total. ¿Cómo calculo yo la aceleración total? Tengo una aceleración centrípeta que he calculado, vale 0,6. Y tengo una aceleración tangencial. Aquí mi aceleración centrípeta, perdón, no he calculado. Mi aceleración centrípeta calculo también. Y mi aceleración centrípeta, su ecuación me copio de acá. La aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Voy a colocar algunas leyenditas. Aquí decimos esto es aceleración. Y esto sería mi aceleración centrípeta o aceleración normal. ¿Ok? Entonces, copio esto, reemplazo aquí, hago la igualdad y esto se vuelve mi aceleración centrípeta. Si reemplazo datos acá, mi aceleración centrípeta en el punto donde el objeto ha llegado ya a este lugar, va a ser igual a su velocidad en ese punto, que vale 14 metros por segundo, dividido entre el radio, que vale 200, ¿no? Entonces sería 14 dividido entre 200. Este 14 obviamente es al cuadrado, por lo cual voy a colocar 14 por 14. ¿Cuánto saldrá haciendo el cálculo? 14 por 14 igual a 196 dividido entre 200 sale 0,98. 0,98 unidades de metros por segundo al cuadrado también. Estas unidades tienen. Por lo cual, la aceleración total va a ser la suma de ambas aceleraciones, como estábamos diciendo. Y esa suma, bueno, lo podemos hacer con teorema de Pitágoras. Vamos a decir, eh, la aceleración centrípeta. Bueno, le voy a copiar esto y voy a decir, bueno, voy a decir esto. La aceleración total mayúscula es igual a la aceleración centrípeta al cuadrado más
la aceleración tangencial, ¿no? Eso sería. Entonces, aquí reemplazamos nuestros datos. En vez de colocar aceleración centrípeta, coloco 0,98 y en vez de la aceleración tangencial, coloco, bueno, lo que me parece 0,6, ¿no? Con esto, a ver cuánto sale, alguien que me ayude, por favor, sería 0,98 por 0,98 más 0,6 al cuadrado, sería esto, y a esto le llamamos raíz. Según esto sale 1,149, si redondeamos a dos cifras sería 1,15. Entonces la aceleración total es 1,15. Por lo cual esto le quito el cuadrado. Esto sería, bueno, 0,15 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y esta sería mi respuesta. ¿Ya? Entonces, creo que eso sería la respuesta, estimados estudiantes. De todas formas, todos estos ejercicios que hemos resuelto van a estar disponibles en la plataforma. Yo lo voy a subir inmediatamente. Les pongo como reto lo siguiente. En base ya a la preparación de su examen, miren, tenemos una y dos ejercicios más que tendríamos que realizar, pero no nos ha alcanzado el tiempo, así que se los dejo para que los resuelvan ustedes. Son también ejercicios de exámenes pasados. Sería interesante que yo les dé una tarea en la cual ustedes me entreguen resuelto esto, pero bueno, esto no tiene ninguna calificación, así que no puedo enviarles tareas. Les dejo a su consideración y conciencia, por favor, resuelvan estos dos ejercicios en sus cuadernos y hallen los resultados. ¿Ok? Muchas gracias. Eso sería todo por la clase de hoy. A las 4 en punto empiezan la clase con Mariel, la auxiliar, y nos vemos ya en el tercer parcial. Muchas gracias a todos. Que tengan buen examen. Les deseo no suerte, porque la suerte no existe, sino les deseo éxito, ¿no? Y que Dios les acompañe también. Nos vemos para el tercer parcial. Muchas gracias.